La novia de mi papá llamó gorda a mi abuela y ahora mi padre intenta meterla de contrabando en nuestras vacaciones pagadas con mi propio dinero. Mira, la cosa está así. Mi papá lleva como un año saliendo con una mujer que se llama Ann y la verdad es que al principio todos estábamos encantados porque él siempre ha tenido un gusto terrible para las parejas. Así que ver que esta vez elegía a alguien que parecía normal nos dio un alivio inmenso a mis hermanos y a mí. Ella se portaba increíble. Conmigo me invitaba a salir, me compraba regalos y hasta planeaba noches de chicas donde nos poníamos pijamas iguales y pulseras combinadas. Como yo no tengo relación con mi mamá porque ella fue bastante complicada y desapareció de mi vida hace mucho, sentí que Ann estaba tratando de llenar ese hueco aunque yo ya tenga casi 30 años. La verdad es que esa parte de mí que siempre quiso una figura materna se creyó todo el cuento y llegué a pensar que de verdad le importaba, me sentía cómoda. Y por primera vez en mucho tiempo pensé que mi papá había encontrado a alguien que no iba a armar un escándalo por cualquier tontería, pero todo se fue al piso hace un mes cuando nos fuimos a la cabaña familiar para celebrar el cumpleaños de mi abuela y ahí fue donde vimos quién era ella realmente. Empezaron a discutir afuera en la terraza y aunque pensaban que no los escuchábamos, se oía todo perfectamente a través de las ventanas de madera. Ella explotó de una forma que nadie se esperaba y empezó a soltar cosas espantosas sobre todos nosotros sin ningún filtro. Mi papá solo se quedaba ahí parado mientras ella le gritaba que su familia era una basura. Fue algo tan crudo que nos quedamos congelados en la sala escuchando cómo nos despedazaba uno por uno sin que mi papá dijera una sola palabra para defendernos en ese momento. Lo que más me dolió fue que me agarró de bajada a mí con una saña que no entiendo, empezó a decir que yo era una superficial y una gorda que se pasaba horas arreglándose el pelo y maquillándose porque estaba obsesionada con que los hombres me miraran. Dijo que yo usaba mi cuerpo para sacar dinero solo porque trabajo de mesera en un bar y usó palabras muy feas para describir mi comportamiento. Básicamente me llamó de lo peor frente a mi papá mientras yo estaba del otro lado de la pared escuchando cada palabra. Pero no se quedó ahí porque también se fue contra mi hermano que es gay y soltó unos comentarios homofóbicos horribles diciendo que él era así porque mi papá no lo había sabido criar y que seguramente mis otros hermanos también andaban en las mismas. Hasta a mi abuela le tocó porque la llamó vieja gorda y pesada. Todo porque mi papá decidió comprar una casa cerca de donde vive mi abuela en lugar de mudarse cerca de la familia de Ann. Parece que ella pensaba que esa compra de casa la incluía a ella y cuando se dio cuenta de que mi papá estaba priorizando estar cerca de su mamá, perdió el juicio por completo, gritó que ya no quería saber nada de nosotros y que sus hijos les iban a dar una paliza a mis hermanos si los volvían a ver. Después de ese espectáculo agarró sus cosas y se largó dejando a mi papá destrozado y a todos nosotros con la boca abierta por la cantidad de odio que soltó en 5 minutos. Yo no podía creer que la misma mujer que me regalaba pulseras era la que estaba diciendo que yo era una cualquiera. Después de eso pasó un mes de silencio total y nosotros pensamos que por fin nos habíamos librado de ese problema, pero hace unos días mi papá nos sale con que Ann lo buscó para hablar y que quiere arreglar las cosas. El problema es que mi papá es un hombre que no sabe estar solo y siempre deja que las mujeres lo traten como un trapo, así que ya está considerando perdonarla. Nos dijo muy tranquilo que ella está muy arrepentida y que en realidad no pensaba nada de lo que dijo, que según ella solo fue un arranque de coraje porque tiene traumas de su ex que le puso el cuerno, y yo me quedé pensando que tiene que ver que un tipo le haya sido infiel con que ella decida insultar a mi abuela y decirme que soy una gorda superficial. Es una excusa que no tiene ni pies ni cabeza, pero mi papá se la está tragando completa porque quiere creer que ella es la persona dulce de las noches de pijamas. Me da una rabia inmensa verlo caer otra vez en la misma trampa de siempre, sobre todo porque ella ni siquiera se ha tomado la molestia de llamarnos a nosotros para pedir una disculpa directamente. Espera que con convencer a mi papá ya todo quede olvidado y que nosotros nos sentemos a la mesa con ella como si nada hubiera pasado. Pero lo peor de todo es que hay un viaje de por medio que ya está pagado y que nosotros organizamos con mucho esfuerzo para el cumpleaños de mi papá. Es un crucero familiar que planeamos entre mis hermanos, mis tíos y yo para llevar a mi abuela a conocer otros países ahora que todavía puede viajar porque ya está bastante grande. Nosotros pagamos absolutamente todo, el camarote de mi papá, el de Ann que en ese entonces seguían juntos y hasta los boletos de avión para llegar al puerto. Yo no gano una fortuna en el bar y mis hermanos también hicieron sacrificios para juntar ese dinero porque queríamos que fuera un regalo especial, ya que a mi papá le encantan los cruceros y queríamos que la abuela tuviera ese recuerdo con todos sus hijos y nietos, pues resulta que la señora anda por hecho que ella todavía va a ir al viaje gratis como si nada hubiera pasado. Se puso furiosa cuando se enteró de que yo ya había cancelado su boleto de avión y le dijo a mi papá que eso era una falta de respeto porque ella ya hasta se había comprado varios trajes de baño nuevos para el crucero. Mi papá vino a decirnos que por favor lo reconsideramos, que ella de verdad quiere ir para enmendar las cosas con nosotros durante el viaje, pero yo le dejé bien claro que no pienso pasar mis vacaciones encerrada en un barco con una mujer que piensa que soy una basura y que llamó gorda a mi abuela.
le advertí que si él insiste en llevarla entonces vamos a cancelar su habitación también y que se puede quedar en su casa o ver cómo le hace para pagar otro viaje porque ese ya está vendido y no hay espacio para gente que nos falta al respeto. Mi papá se puso todo digno diciendo que somos unos rencorosos, pero la verdad es que ella no puso ni un peso y todavía tiene el descaro de sentirse con derecho a ir a divertirse con nuestro dinero después de insultarnos de esa manera tan baja. Lo más cínico de todo es que Ann le está llorando a mi papá diciendo que es una injusticia que la dejemos fuera de un evento familiar cuando ella se siente parte de la familia. Me mandó un mensaje de texto que ni siquiera abrí por completo, pero alcancé a leer que decía que yo era una inmadura por mezclar los problemas de pareja con un viaje. Imagínate el nivel de descaro de decirme eso después de las bajezas que gritó en la cabaña. Mis hermanos están que echan humo porque ellos tampoco están dispuestos a permitir que ella se suba a ese barco. Mi hermano, el que recibió los insultos homofóbicos, dijo que si ella pone un pie en el crucero él se baja en ese mismo instante y le pide el reembolso a mi papá. La tensión en las cenas familiares ahora es insoportable porque mi papá se la pasa pegado al teléfono testeando con ella y poniendo cara de víctima. Nos hace sentir como si nosotros fuéramos los malos de la película por no querer invitar a la mujer que nos escupió su odio en la cara. Ayer mi tío llamó para decir que él tampoco quiere que Ann vaya porque no quiere que le amargue el viaje a mi abuela, quien por cierto todavía no sabe bien todo lo que Ann dijo de ella porque no quisimos romperle el corazón, pero mi papá sigue terco diciendo que todos cometemos errores y que deberíamos ser más grandes que el problema. El problema es que el error de ella fue mostrar su verdadera cara y la nuestra es que ya no queremos comprarle la máscara de nuevo. La situación escaló anoche cuando mi papá invitó a Ann a la casa sin avisarnos para una supuesta charla de paz. Yo estaba llegando de trabajar cansadísima y me la encontré sentada en la sala tomando café como si fuera la dueña de la casa. Cuando me vio intentó levantarse para abrazarme y yo me hice hacia atrás porque me dio un asco tremendo su hipocresía. Ella puso cara de perrito regañado y empezó a decir que sentía mucho lo de la cabaña pero que yo debía entender que estaba pasando por un momento de mucha presión. Me dijo literal que yo como mujer debería entender que a veces las hormonas y el estrés nos hacen decir cosas que no sentimos. Me dio tanta risa que le dije en su cara que mis hormonas nunca me han hecho llamar gorda a una anciana ni insultar la sexualidad de nadie. Mi papá se puso muy nervioso y trató de calmar las cosas diciendo que Ann traía un regalo para mí como muestra de buena voluntad. Sacó una bolsa de una tienda cara y me la extendió pero yo ni siquiera la toqué. Le dije que no necesitaba sus sobornos y que el boleto de avión seguía cancelado y que la reserva del crucero ya no tenía su nombre. Ella cambió el tono de voz de inmediato y se le salió un poquito de esa rabia que tiene guardada. Me dijo que yo siempre había sido una manipuladora y que estaba poniendo a mi papá en su contra. Ahí fue cuando mi hermano entró a la sala y le dijo que se largara de la casa antes de que las cosas se pusieran peor. Ella se fue gritando que nosotros éramos los que estábamos rompiendo la felicidad de mi papá y que nos íbamos a arrepentir cuando él se quedara solo por nuestra culpa. Mi papá se encerró en su cuarto y no quiso salir a cenar. Pero lo que me enteré después fue peor porque mi hermano revisó el correo y vio que mi papá había intentado usar su tarjeta de crédito para volver a comprar el boleto de avión de Ann a escondidas de nosotros. Por suerte la tarjeta es una cuenta compartida que tenemos para los gastos del viaje y el banco bloqueó la transacción porque era un monto inusual. Me sentí tan traicionada por mi propio padre que fui a tocarle la puerta y le dije que si volvía a intentar algo así yo misma iba a cancelar el crucero para todos y que nos íbamos a quedar sin viaje por su culpa. Él me gritó desde adentro que soy una dictadora y que no lo dejo ser feliz con la mujer que ama. Me dolió mucho escucharlo decir eso porque parece que prefiere a una mujer que conoció hace un año y que nos insultó a todos antes que respetar a sus propios hijos. Mis hermanos y yo nos reunimos en la cocina a pensar qué hacer porque esto ya se salió de control y ya no se trata solo de un viaje sino de cómo mi papá nos está haciendo a un lado por alguien que es claramente inestable y malvada. Decidimos que íbamos a cambiar todas las contraseñas de las cuentas del viaje y que mi papá ya no tendría acceso a ninguna información del itinerario hasta el día que nos subamos al avión para asegurarnos de que no meta a Ann de contrabando. Hoy por la mañana recibí una llamada de un número desconocido y era la hermana de Ann para reclamarme que porque estábamos siendo tan crueles. Me dijo que Ann ha estado llorando días enteros porque ya tenía todo planeado para el crucero y que incluso ya había pedido los días en su trabajo. Me soltó un rollo de que Ann ha tenido una vida muy dura y que nosotros somos unos privilegiados que no sabemos perdonar. Yo le colgué sin decir nada porque no tengo por que darle explicaciones a gente que ni conozco, pero a los 10 minutos me empezaron a llegar notificaciones de Facebook de personas etiquetándome en posts donde decían que yo era una hija tóxica que controlaba la vida de mi papá. Ann publicó una foto de ella llorando con un texto larguísimo sobre cómo la familia de su novio la estaba discriminando por su pasado y por sus problemas emocionales. No puso nombres pero era obvio que hablaba de nosotros porque sus amigas empezaron a comentar cosas horribles sobre la gente que trabaja en bares y sobre mis hermanos.
Mi papá vio la publicación y en lugar de defenderse o pedirle que la borrara se puso a darle me gusta a los comentarios donde decían que él merecía ser feliz. Eso fue el colmo para mí porque mi propio padre está validando que extraños nos insulten en redes sociales solo para quedar bien con esa mujer. Hablé con mis tíos y están igual de indignados. Mi tío me dijo que si mi papá sigue así él mismo le va a decir que no es bienvenido en el viaje aunque sea su cumpleaños porque no va a permitir que ese ambiente de toxicidad arruine las vacaciones de mi abuela. Le mostré los comentarios de Facebook a mi hermano el que es gay y él se puso muy mal porque uno de los comentarios de las amigas de Anne era una burla directa sobre su estilo de vida. Mi hermano siempre ha sido muy reservado y que lo estén exponiendo así en redes sociales le pegó fuerte, así que decidió que él ya no va al viaje si mi papá sigue en contacto con Anne. Ahora tengo un problema gigante porque el viaje se está desmoronando y todo por culpa de una mujer que no sabe aceptar un no por respuesta. Fui a ver a mi papá y le puse un ultimátum real. Le dije que o bloqueaba a Anne en ese momento y borraba esas publicaciones o nosotros tres cancelábamos nuestra asistencia y él se las arreglaba solo con mi abuela y mis tíos. Mi papá se puso a llorar diciendo que lo estamos presionando demasiado y que él no puede vivir en medio de esta guerra. Pero es que no hay ninguna guerra, solo hay una persona que nos agredió y nosotros poniendo límites. Al final después de mucho rogarle borró su cuenta de Facebook pero sé que lo hizo solo para que lo dejáramos en paz y no porque realmente entienda el daño que está causando. Mientras tanto Anne sigue mandando correos electrónicos a la cuenta de mi trabajo diciendo que ella tiene derecho a su lugar en el crucero porque cuando compraron los boletos ella todavía era la pareja oficial y que legalmente eso le pertenece. Lo cual es una tontería porque el dinero salió de nuestras cuentas y no de la de mi papá pero ella está aferrada a que se va a subir a ese barco de una forma u otra. Las cosas se pusieron todavía más raras porque un amigo de mi hermano nos contó que vio a Anne en una tienda de maletas comprando equipo para el viaje, o sea que la tipa sigue convencida de que va a ir aunque no tiene boleto de avión ni reserva a su nombre. Parece que mi papá le estuvo diciendo que él iba a arreglar todo y que no se preocupara. Lo que nos hace pensar que mi papá planea pagarle todo de su propio bolsillo y que ella simplemente se aparezca en el puerto el día de la salida. Nos reunimos mis hermanos y yo para planear una estrategia porque no vamos a dejar que nos arruine el momento en que la abuela vea el mar por primera vez en otro país. Decidimos hablar con la agencia de viajes y poner una nota de que solo las personas con identificación oficial que coincida exactamente con la lista que enviamos pueden hacer el check-in, y que no se aceptan cambios de último minuto. También le pedimos a mi tío que hablara con mi papá de hombre a hombre para ver si lo hacía entrar en razón porque a nosotros ya no nos escucha. Mi tío le dijo que estaba siendo un cobarde por no ponerle un alto a esa mujer y que estaba arriesgando la relación con sus hijos por un capricho. Mi papá se puso muy violento y le dijo a mi tío que no se metiera en su vida privada y que él podía llevar a quien quisiera a su viaje de cumpleaños. Se le olvidó por completo que él no pagó ni un centavo de ese viaje y que es un regalo que nosotros le estamos haciendo. Anoche escuché a mi papá hablando por teléfono a escondidas en el patio y estaba diciendo que ya tenía un plan para que ella llegara al crucero por su cuenta y que se verían allá. Le estaba prometiendo que él le iba a dar el dinero para un vuelo por separado y que una vez en el barco verían cómo la metía a su camarote. Me quedé helada escuchando la traición de mi propio padre planeando cómo burlarse de nosotros en nuestra cara. Esperé a que colgara y salí al patio para enfrentarlo. Le dije que lo había escuchado todo y que no podía creer que fuera tan mentiroso. Él se puso blanco y empezó a tartamudear diciendo que ella tiene derecho a vacaciones y que él no quería que ella se sintiera excluida. Le dije que si Anne llegaba a aparecerse en el crucero yo iba a llamar a seguridad del barco y decir que ella nos está acosando porque técnicamente lo está haciendo con todos los mensajes y correos que ha mandado. Mi papá me gritó que yo era una persona sin corazón y que Anne tenía razón al decir que soy una superficial que solo piensa en sí misma. Esas palabras me dolieron más que cualquier cosa que haya dicho Anne porque salieron de la boca de mi padre usando los mismos insultos de la mujer que nos odia. Ahí entendí que mi papá ya no es nuestro aliado y que está totalmente manipulado o que simplemente es tan egoísta como ella. Mis hermanos se enteraron de esto hoy en la mañana y decidimos tomar una medida drástica porque ya no podemos confiar en él ni un segundo más. Lo que hicimos fue cancelar definitivamente la reserva de mi papá, así como suena. Hablamos a la agencia y quitamos su nombre del viaje y usamos ese dinero para pagarle el viaje a una prima que siempre ha sido muy cercana a mi abuela y que nos va a ayudar a cuidarla. Le mandamos un mensaje a mi papá diciéndole que como él decidió priorizar a Anne y planear cosas a nuestras espaldas entonces ya no hay regalo de cumpleaños para él, que se puede quedar en su casa con ella y disfrutar de sus trajes de baño nuevos en Latina si quiere. Mi papá se puso como loco y vino a mi casa a gritarnos que le estábamos robando su regalo y que no teníamos derecho a hacerle eso. Le recordamos que el dinero es nuestro y que un regalo se da con amor y respeto y él no ha mostrado nada de eso en las últimas semanas. Se sentó en la banqueta a llorar diciendo que le habíamos arruinado la vida y que como le iba a decir a mi abuela que no iba a ir a su viaje, le respondimos que él mismo le explicara la verdad.
Que prefirió intentar meter a una mujer que la insultó antes que ir con sus hijos. Por supuesto no tuvo el valor de hacer eso y empezó a inventar que nosotros le habíamos cancelado por un malentendido de dinero, pero nosotros ya le habíamos contado todo a mis tíos para que la versión real estuviera fuera y nadie pudiera quedar como el malo excepto él y su novia. Ann se enteró de que el viaje de mi papá se canceló y se puso hecha una fiera. Empezó a publicar en redes sociales que nosotros éramos unos abusadores financieros y que estábamos extorsionando a nuestro padre para que dejara a la mujer que amaba. Incluso amenazó con que iba a ir a la policía a denunciarnos por robo porque según ella el dinero del viaje ya era propiedad de mi papá. Es ridículo, pero la tipa está tan desesperada por su crucero gratis que ya no sabe qué inventar. Mi papá por su parte se fue a vivir a casa de ella porque dice que ya no soporta vernos y que somos unos hijos ingratos, lo cual nos duele pero al mismo tiempo nos quita un peso de encima porque ya no tenemos que estar cuidando lo que decimos en nuestra propia casa. Mi abuela está muy triste por todo el chisme, pero cuando le mostramos los audios de Ann insultándola se quedó callada y nos dijo que prefería no ir a ningún lado si eso significaba estar cerca de alguien tan mala. Al final convencimos a la abuela de que el viaje seguía en pie para nosotros y que íbamos a ir a disfrutar como familia sin dramas. Ella aceptó, pero se nota que le duele que su hijo sea tan débil ante una mujer así. Mientras tanto recibimos un aviso de un abogado amigo de Ann diciendo que debíamos devolver el dinero que se había pagado por su boleto original, lo cual es una tontería porque el reembolso se fue directo a la tarjeta con la que se pagó y esa tarjeta es mía. A solo 3 días del viaje la situación es un caos total, pero ya no dejamos que nos afecte tanto. Ann intentó comprar un boleto para el mismo crucero por su cuenta, pero como el barco ya estaba lleno intentó sobornar a alguien de la agencia de viajes y terminó vetada de la aerolínea por armar un escándalo en el mostrador reclamando un vuelo que ya no existía. Mi papá intentó pedirnos dinero prestado para pagarle a ella un hotel cerca de donde íbamos a estar nosotros para verse a escondidas, pero obviamente le dijimos que no. Es increíble ver cómo un hombre de su edad ha perdido toda la dignidad por una mujer que lo único que ha hecho es separarlo de su familia y meterlo en problemas legales y sociales. Nosotros ya tenemos nuestras maletas listas y mi abuela está un poco más animada viendo las fotos de los lugares que vamos a visitar. Hemos decidido bloquear a mi papá y a Ann de todas partes hasta que regresemos del viaje porque no queremos que sus mensajes de odio nos amarguen los días de descanso. Mi tío se va a encargar de manejar cualquier emergencia con la casa y nosotros simplemente vamos a desaparecer por una semana para intentar sanar un poco todo este desastre que se armó en un abrir y cerrar de ojos por culpa de una persona resentida. El día de la salida llegamos al aeropuerto temprano y para nuestra sorpresa mi papá estaba ahí parado en la puerta de la terminal con Ann y 2 maletas gigantescas intentando convencernos de que los dejáramos subir al avión. Ella ya no estaba gritando sino que trataba de actuar como si fuera nuestra mejor amiga otra vez, pero nosotros ni siquiera nos detuvimos a escucharla. Pasamos de largo con mi abuela en la silla de ruedas y le pedimos al personal de seguridad que no los dejaran pasar porque no tenían boletos y estaban molestando a los pasajeros. La última imagen que tengo de ellos es a Ann gritándole a un guardia de seguridad mientras mi papá trataba de esconder la cara de la vergüenza que estaba pasando frente a toda la gente. Nos subimos al avión y nos sentimos libres por primera vez en meses sabiendo que ella no iba a poder tocarnos ni insultarnos a mitad del océano. Mi papá se quedó sin regalo de cumpleaños y sin relación con sus hijos y Ann se quedó con su colección de trajes de baño nuevos guardada en un cajón mientras nosotros despegamos hacia nuestras vacaciones sin ellos. La abuela me tomó la mano durante el despegue y me dijo que era mejor así porque el aire se sentía más limpio ahora que no estaban ellos cerca. Seamos sinceros, ¿quién actuó peor aquí, la novia por los insultos o el papá por traicionar a sus propios hijos?